Bueno, Ricardo, vamos a este segundo bloque con la información que tiene que ver con lo que se está habilitando de a poco, la flexibilización que ha habido en la fase 4 en la cual entramos, pero que, curiosamente, y ayer nos enteramos en estas últimas horas, que no se habilita la obra privada. Y esto deja ahí en el límite un montón de gente que estaba a punto de volver a ingresar a esta rueda, que significa el movimiento, vos sabés, de lo que es la construcción, ¿no? Todo lo que mueve a su alrededor. Entonces, Claro. bueno, la obra privada no está habilitada. Uno de los gremios que está dentro de esta situación es Huecara, está UOCRA, está la Cámara de la Construcción como patronal, digamos. Pero bueno, vamos a hablar con Gustavo Rossi, titular de Huecara del Interior. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están? Gusto en verlos. Bien, bien. Bueno. Hay un dato significativo, Pepe. Hay un dato significativo y me gustó mucho porque quizás sea motivo también para el debate futuro. Más allá de esta situación de coyuntura tal vez momentánea, habrá que ver el gobierno hasta dónde le da el cuero para poder impulsar la obra privada nuevamente a través del impulso que le pueda dar. Pero un artículo que firmó Gustavo en el transcurso de, creo que la semana pasada, donde habla de lo que se viene. Y lo que se viene no es solamente el problema del empleo natural que puede exigir la obra pública, sino la reconstrucción laboral mirando el futuro en materia tecnológica. Y me parece que por ahí pasa precisamente la nueva vida laboral mirando el futuro, que se agrega un poco a lo que comentábamos con vos al comienzo del programa. Es decir, cuál va a ser la verdadera situación después de la pandemia, quiénes serán los agentes que manejen de alguna manera el nuevo contrato laboral a partir de ese episodio, ¿no? O de este episodio. Gustavo. Sí, sin duda, Ricardo, Pepe, que la pandemia lo que hizo fue precipitar el uso de la tecnología en forma más rápida, más necesaria, ya que la imposibilidad de llegar a nuestros lugares de trabajo nos hizo que el home office fuera la metodología a aplicar. La verdad que Argentina tecnológicamente y sobre todo por el sistema de Wi-Fi de Internet todavía estamos, yo diría que en una suerte de haciendo los primeros palotes, pero nos está llevando justamente a que ese trabajo se vuelva desde los lugares de las casas. Antes hablábamos décadas, soy contemporáneo de ustedes, cuando no alcanzaba a cumplirse en las 8 horas de trabajo la tarea, había que llevarse trabajo a la casa. Pues bueno, ahora se está revirtiendo y parece que la tecnología va a hacer que en realidad trabajemos desde nuestras casas. Creo que es un cambio de paradigma, un cambio de forma de pensar. También impactará en lo que son horarios. Ya no hablaremos de horario de 8 horas laborales, sino hablaremos de objetivos laborales. Ya no hablaremos de horas extra o de horas nocturnas, sino tendremos que poner un valor económico sobre ese objetivo, si ese trabajo es realizado, ya que muchas veces tendremos que trabajar de noche o en horarios que habitualmente no lo hacíamos. Es decir, que es un nuevo escenario en materia de este contrato laboral que se va a plantear a partir de la cuarentena. Creo que va a ser es algo muy incipiente, va a ser muy de a poco, pero bueno, ya es una realidad de la cual no nos podemos correr. Y usted hablaba del tema de la obra privada que está parada en este momento, y también nos gustaría una impresión tuya con respecto al tema. Sí, Ricardo, mira, hay una cosa buena y algo malo que se puede sacar. Yo creo que no ha habido mala voluntad en ninguno de los sectores. Lo que sí se puede decir que hubo desinteligencias y falta de coordinación entre el COE con sus distintas áreas, tanto la parte operativa pura del COE como la parte de epidemiología, y por otro lado la municipalidad en este celo de un celo bien fundado, es decir, que solo pueden llegar a la obra a través de un transporte dado por la propia empresa. Y lo bueno que saco es que por primera vez, que eso hacíamos hincapié en una videollamada hoy al mediodía entre Luis Lumelo, que es el presidente de la Cámara de la Construcción, entre Pablo Balián, que es el presidente de la CEDUC, que es la Cámara de Desarrollistas, Chavarría y yo, los 4 hablando, que es la primera vez que se da que sectores gremiales y sectores empresarios tomamos un objetivo en común, que es la vuelta al trabajo, la vuelta
a realizar las tareas, pero bajo un criterio de total responsabilidad respecto de nuestros compañeros de trabajo, respecto de sus empleados, ellos como empleadores, que era aplicando este protocolo de bioseguridad. La verdad que en este caso no vale la frase que decía Borges, que no nos une el amor sino el espanto. Yo creo que en este caso todo el sector de la construcción nos ha unido una responsabilidad de volver al trabajo, la necesidad de volver al trabajo, pero desde un ámbito de total seguridad en materia de los protocolos para seguir. Bueno, falló la provincia. A ver, vuelvo a decirlo, no creo que haya sido una situación adrede, sino esta falta de coordinación que los desbordó, pero creo que esta semana, esta tarde, a lo sumo mañana, ya la actividad de la obra privada estará ejecutándose. O sea, ¿tenés algún indicio de que se va a avanzar en esto, de que en las próximas horas podría efectivamente abrirse el marco para que los 7.000 y pico de personas que están esperando para poder trabajar lo puedan hacer? Sí, José, es así. Hay una reunión que creo que los ha llamado el COE al sector empresario como para terminar de afinar algunas dudas que podían llegar a tener ellos respecto a la implementación de cómo se abriría. Recordemos que no es una apertura masiva, sino algo parcial. De esos 6.000 obreros y 1.500 trabajadores mandos medios junto con los profesionales que somos nosotros, entre un 10 y un 15% serán los que volverán a un trabajo, es decir, una apertura paulatina para que realmente el COE y en este caso las autoridades de aplicación, tanto el Ministerio de Trabajo a través del CIMAT, que es el área de higiene y seguridad, y la propia municipalidad, puedan ir evaluando de que realmente se cumplimentan los protocolos de bioseguridad y se está volviendo a la actividad de la construcción en forma segura. Gustavo, ¿no crees, digamos, viable o que tendría que haber sido viable que el COE, además de ser o de estar integrado por infectólogos, porque especialistas, tendría que haber existido también una conjunción de economistas o personas que entiendan de economía, de producción y de trabajo para tratar en la medida posible de conciliar el tema de la flexibilidad de la cuarentena y evitar esta contracción económica que existe en este momento? Sí, creo que es correcto tu apreciación, Ricardo. El multisectorismo tendría que haber estado sentado en esa mesa y si bien la palabra principal debería haber sido de los facultativos de la salud, pero también en materia de producción, de economía, visualizar los otros aspectos que hacen al todo de la sociedad como para que la apertura se fuese dando. Creo que las fases se vienen cumpliendo, la ciudad de Córdoba se demoró porque retrocedió a la fase 3, pero hoy vuelve a la fase 4, volvió este martes a la fase 4, y yo creo que esto que no se va a retroceder en la medida que la responsabilidad exista, pero como voy a decir, Ricardo, que en esa mesa de, si se puede decir, no de negociación, pero sí mesa de preservar a la ciudadanía, también esté sentado otros extractos, otros profesionales que no sean necesariamente de la salud. Bueno, pero que también esto debiera tener su correlato con la nación, porque lo mismo, el presidente está asesorado básicamente por expertos vinculados a la medicina, o sanitaristas o epidemiólogos, ¿no? Y sí, bueno, ante una pandemia en donde la salud estaba en riesgo y que nos obliga a una cuarentena obligatoria, obviamente iba a tener preeminencia el sector de la salud, pero en la medida que se va avanzando, y esto no es que se vaya flexibilizando, pero sí van pasando los tiempos y se tiene que empezar a abrir, creo que la economía pasa a ocupar un sitial importante, si bien yo tampoco nunca lo planteo como una competencia entre salud y economía, pero bueno, ya se nos hace difícil y sobre todo a la clase media. Tal vez el sector de los asalariados podremos a través del artículo 23 bis renegociar una suerte de porcentaje de nuestro salario, pero el sector de la clase media, los comerciantes y los empresarios pymes tienen una situación muy, muy difícil y a la cual en esta amplitud de concepto también tenemos que vislumbrar que ellos son una parte importante de la sociedad y tendrá que sentarse, como decía Ricardo, ese economista, a decirle al epidemiólogo que, bueno, se han cumplido ya los parámetros de salud, que tenemos que ver cómo económicamente comenzamos a ponernos en marcha. Hay un dato significativo, por eso queríamos con Pepe hablar contigo por el tema de la obra pública privada, de la obra pública del gobierno provincial. Y yo lo empardaba esto y lo quería llevar a ese artículo que vos escribiste en La Voz del Interior. Porque, digo, de alguna manera el home office
está adelantando algo que va a reformar las reglas laborales en el futuro, pero que se agrega concretamente al avance de la robotización y la automatización, que eso ha avanzado mucho en Europa, acá en la Argentina también, obviamente. ¿Vos qué crees que puede llegar a suceder teniendo en cuenta digamos, el desastre social que va a dejar la pandemia? ¿Avanza en ese sentido tecnológico el futuro del país o lo frena precisamente para darle cabida a la mano de obra personal para tratar de recuperar de alguna manera no solamente el trabajo, sino el nivel de capacidad de vida de la gente? La tendencia laboral en el mundo va justamente a esta, a ver, ya no estamos hablando ni siquiera de la robótica, sino de la inteligencia artificial. Alguien que liso y llanamente nos va a reemplazar hasta el momento de tomar decisiones dentro de lo que son los procesos productivos de una empresa. Yo creo que en este rol, o en este nuevo escenario, el que va a tener que ocupar un rol importante es el Estado. Yo me atrevo a decir de empezar a soñar en un estado de bienestar para el siglo XXI, para el que nos resta el siglo XXI, ya que tendrá que ser el Estado el árbitro como para que, a ver, todos los errores que cometimos en lo que significó los avances tecnológicos no nos lleven puesto en lo social, de que ese capitalismo incipiente que habla del laissez-faire, laissez-passer, de que solo se acomoda a través del propio capitalismo no existió, y por eso también las diferencias gigantescas a nivel social que tuvieron. Yo creo que se nos da la oportunidad de conciliar lo social con lo tecnológico, la inteligencia artificial, con esta nueva forma de pensarnos para adelante respecto a lo que es el mundo del trabajo. Creo que tendrá que volverse a recapacitar, a pesar que a muchos no les guste la palabra del ocio creativo, tendrá que reforzarse a nivel social de hablar de una tecnología con un cariz o con una cara social importante, es decir, que el impacto de horas deberá ser menor, el salario no tendrá que disminuirse, sencillamente ver cómo se distribuye la riqueza y cómo se equipara, porque si solo dejamos que la tecnología avance va a haber una concentración indefectible de riqueza hacia un lado. Por eso el Estado tendrá que cumplir una función casi primordial en esto de la redistribución de las horas laborales, de los objetivos laborales, de los salarios para asignar. Creo que es un gran desafío que se nos viene por delante. Ya el mundo tal cual lo pensábamos o lo teníamos antes de la pandemia, yo creo que ha cambiado. Nosotros animarnos a dar ese salto de calidad, porque si no nos vamos a quedar como país aún más, si no estamos acostumbrados o no nos animamos a capacitarnos. A ver, lo digo como sindicalista, hoy como trabajadores tenemos el derecho de trabajar, pero a su vez también tenemos la obligación de capacitarnos para ser parte de este nuevo desarrollo a nivel laboral que se viene. Gustavo, muchísimas gracias. Que pases un